Hay un lugar donde una rueda de la fortuna nunca giró para nadie. Hay otro donde el fuego arde bajo tierra desde hace más de 60 años. Y hay uno que un gobierno borró oficialmente de sus propios mapas, como si nunca hubiera existido. Uno de ellos, además, no es una leyenda de fantasmas, es un crimen de guerra real, documentado con nombres y sobrevivientes. Quédense hasta el final, porque el puesto número 1 es la imagen de abandono más reconocida del planeta. Saludos, buscadores de lo desconocido. Bienvenidos a Mundo Irreal, el canal donde exploramos los misterios más fascinantes y enigmáticos del mundo. Hoy nos adentraremos en 10 lugares fantasma repartidos por 6 continentes. Verán ciudades reventadas por un desastre nuclear y minas de diamantes tragadas por el desierto. También verán un pueblo borrado a propósito de los mapas y un memorial de guerra conservado en ruinas por decisión del gobierno. Todos son reales, y todos tienen algo que enseñarnos sobre por qué la gente se fue y nunca volvió. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y darle like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el reino de lo insólito. Comencemos. Puesto número 10, Kayaköy, Turquía. En la costa suroeste de Turquía hay un pueblo de piedra con varios cientos de casas sin techo y 2 iglesias ortodoxas griegas vacías. Kayaköy, conocido en griego como Karmilasos, fue habitado desde el siglo XVIII por varios miles de personas, aunque las fuentes varían enormemente sobre la cifra exacta. El pueblo había crecido gracias a los refugiados del terremoto de Fethiye de 1856 y de un incendio ocurrido en 1885. Lo que no varía es la causa del abandono. Tras la guerra entre Grecia y Turquía, ambos países firmaron en enero de 1923 un tratado de intercambio poblacional obligatorio. Aquel intercambio poblacional no fue un hecho aislado, en conjunto, afectó a cerca de 1.500.000 griegos y 500.000 turcos entre ambos países. Los griegos ortodoxos de Turquía debían mudarse a Grecia. Los habitantes de Kayaköy convivían en paz con sus vecinos turcos, pero tuvieron que dejar sus casas por una firma tomada a miles de kilómetros de distancia. No hubo terremoto ni epidemia. Solo un tratado. Puesto número 9, Humberstone, Chile. En pleno desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del planeta, hay un pueblo obrero completo, con teatro, piscina, pulpería y viviendas. Está abandonado, pero bien conservado por la sequedad del ambiente. Humberstone nació en 1872 como campamento para procesar salitre, usado como fertilizante en buena parte del mundo. Miles de trabajadores chilenos, peruanos y bolivianos, conocidos como pampinos, vivieron ahí durante más de 60 años. La aparición del nitrato sintético europeo eliminó la demanda del salitre natural, y para 1960 el pueblo ya estaba abandonado. Un empresario compró el sitio para desguazarlo como chatarra, pero quebró antes de lograrlo, y esa quiebra terminó preservando el lugar. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2005, pero ese mismo año lo incluyó también en la lista de Patrimonio Mundial en peligro, por la fragilidad de sus edificios. Recién en 2019, tras años de conservación, Humberstone salió de esa lista de riesgo. Puesto número 8, Craco, Italia. Colgado de un acantilado escarpado en la región de Basilicata, Craco es un pueblo medieval entero. Conserva torres y casas de piedra intactas, pero completamente vacías. Hecho documentado, fue habitado desde el siglo VIII a.C., y tuvo su propia universidad ya en el siglo XIII. El problema de Craco siempre estuvo bajo tierra. La colina sobre la que se construyó tiene un suelo arcilloso e inestable. Es propenso a deslizamientos desde el año 1600, con episodios especialmente graves en 1805, 1857 y 1933. Una hambruna severa provocó además la emigración de unos 1.300 habitantes hacia Norteamérica. En 1963, tras un deslizamiento grave, los habitantes restantes fueron trasladados a un valle cercano. Una inundación y un terremoto posteriores terminaron de sellar el abandono. No fue un solo desastre, fue un proceso de décadas. Hoy Craco tiene una segunda vida como locación de cine, allí se filmaron escenas de La Pasión de Cristo y de la película de James Bond Quantum of Solace. Puesto número 7, Bodie, Estados Unidos. Bodie nació en 1859 tras el hallazgo de oro, y tomó su nombre de un prospector apellidado Bowdy, muerto en una tormenta de nieve meses después del hallazgo. En las montañas de California hay un pueblo minero congelado en el tiempo, mesas puestas, estantes con mercancía, camas hechas, como si sus habitantes se hubieran ido de un día para otro. En realidad no fue así. Bodie vivió su auge entre 1877 y 1882, con cerca de 8.000 residentes. En esos años llegó a tener más de 2.000 edificios, entre ellos su propio barrio chino, y produjo en total más de $38 millones en oro y plata.
Luego decayó lentamente durante décadas, hasta que su última mina cerró en 1942. California tomó el sitio en 1962 y lo conserva en lo que llaman decadencia detenida. Todo permanece como estaba entonces. Y aquí entra la leyenda de la llamada maldición de Bodie: quien se lleva un objeto del pueblo sufriría mala suerte hasta devolverlo. No existe evidencia de que sea real. Según reportajes especializados, pudo haber sido inventada por un guardaparque para disuadir el robo de artefactos. Lo curioso es que funcionó. El parque todavía recibe cartas con objetos devueltos y relatos de mala suerte cada año. Puesto número 6. Wittenoom, Australia. En la región de Pilbara, Wittenoom fue el mayor proveedor de asbesto azul de Australia. Llegó a tener hasta 20.000 personas viviendo y trabajando allí a lo largo de su historia. La mina cerró en 1966, aunque esta fecha aparece citada de forma contradictoria entre distintas fuentes. Lo que no está en duda es el costo humano. Más de 2.000 personas murieron después por enfermedades relacionadas con el asbesto, una cifra que las fuentes describen como probablemente conservadora. En 2007, el gobierno de Australia Occidental le quitó a Wittenoom su estatus oficial de pueblo y lo retiró de los mapas y de la señalización vial. La zona contaminada que rodea al pueblo, de unas 46.000 hectáreas, es considerada el sitio contaminado por asbesto más grande de todo el hemisferio sur. En marzo de 2022, el gobierno promulgó una ley específica, la Ley de Cierre de Wittenoom, para formalizar el fin definitivo del lugar. No es una leyenda, es, hasta hoy, un pueblo borrado deliberadamente del registro oficial por ser demasiado peligroso para nombrarlo. Puesto número 5, Kolmanskop, Namibia. En 1908, un trabajador ferroviario llamado Zacharias Luwala encontró diamantes despejando arena de las vías del tren, cerca de la ciudad de Luderitz. En pocos años, en ese mismo punto del desierto namibio, se levantó una ciudad. Tenía hospital, bar, casino, salón de baile, fábrica de hielo, el primer tranvía de África y el primer equipo de rayos X de todo el hemisferio sur. Hacia 1912, Kolmanskop producía cerca del 11% de los diamantes de todo el mundo. El agotamiento del yacimiento selló su declive a partir de 1928, y el último habitante se fue hacia finales de la década de 1950. Hoy el lugar recibe más de 35.000 visitantes al año, atraídos justamente por esa imagen de la arena devorando la civilización. Puesto número 4, Centralia, Estados Unidos. Corría el 27 de mayo de 1962. Un grupo de bomberos de Centralia, Pensilvania, incendió el basurero del pueblo para limpiarlo antes de un feriado. El basurero estaba sobre un antiguo pozo de minería, y el fuego se filtró hacia las minas de carbón abandonadas debajo del pueblo. Ese fuego sigue ardiendo hoy, más de 60 años después, y según estimaciones citadas por varios medios podría seguir haciéndolo durante más de 250 años. En los años 80, el Estado ordenó la evacuación de gran parte del pueblo y el gobierno federal le revocó su código postal. Lo más inquietante es que Centralia no es un pueblo fantasma en el sentido estricto. Todavía quedan un puñado de personas que se negaron a irse. Viven, de forma legal, sobre un incendio subterráneo que nadie ha podido apagar. Puesto número 3, Ashima o Isla Gunkanjima, Japón. Mitsubishi compró esta pequeña isla frente a Nagasaki en 1890 para explotar sus yacimientos de carbón submarinos. En 1959 alcanzó un pico de 5.259 habitantes. Eso la convirtió, según los registros disponibles, en el lugar más densamente poblado del planeta en ese momento. Tenía 9 veces la densidad de Tokio, comprimida en bloques de hormigón apiñados que le dieron su apodo, la isla acorazado. Es importante señalar que durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó en la isla trabajo forzado de personas coreanas y chinas, un capítulo que sigue generando controversia diplomática hoy. Con el reemplazo del carbón por petróleo, Mitsubishi cerró la mina en 1974 y la isla quedó completamente vacía. Reabrió al turismo en 2009, y la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 2015. Hoy sus edificios se caen a pedazos frente al mar, y su silueta inspiró la isla ficticia de la película de James Bond Skyfall, estrenada en 2012. Puesto número 2, Oradour-sur-Glane, Francia. Este lugar no es una leyenda de terror. Es un memorial de guerra y un sitio de duelo nacional en Francia, y debe tratarse con ese respeto. El 10 de junio de 1944, tropas de las Waffen-SS entraron en Oradour-sur-Glane. Era un pueblo agrícola de unos 350 habitantes cerca de Limoges. Reunieron a toda la población en la plaza y la separaron por sexo. A 197 hombres los encerraron en varios graneros y les prendieron fuego. A 240 mujeres y 205 niños los encerraron en la iglesia del pueblo, y también le prendieron fuego.
En total murieron 642 personas, según los registros disponibles. Algunas fuentes citan 643, incluidos 7 refugiados judíos. Solo sobrevivieron 7 personas, todas heridas de gravedad. Por orden del general Charles de Gaulle, las ruinas nunca se reconstruyeron. Se conservan tal como quedaron aquel día, autos oxidados y relojes detenidos a la hora del ataque. Es un testimonio permanente, mientras un pueblo nuevo se levantó al lado. Es, de los 10 lugares de esta lista, el caso más grave y mejor documentado de todos. Y finalmente, en el puesto número 1 de nuestra lista, el lugar fantasma más reconocible del planeta, Pripyat y Chernóbil, Ucrania. Pripyat era una ciudad construida para los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil y sus familias. Tenía una población cercana a las 45.000 o 50.000 personas, según la fuente. El 26 de abril de 1986 explotó el reactor número 4 de la planta. La evacuación no comenzó hasta 36 horas después, y se completó en menos de 3 horas. A los residentes les dijeron que sería algo temporal. Nunca regresaron. El parque de diversiones de la ciudad tenía su inauguración programada para el 1 de mayo de 1986. Nunca abrió. Su rueda de la fortuna amarilla, de 26 metros de altura, jamás giró en servicio normal. Según varias fuentes especializadas, es el único parque de diversiones del mundo abandonado antes de abrir. Sobre el número de muertes por el desastre no existe un consenso cerrado. Es la cifra más disputada de todo el caso. Organismos de la ONU estimaron unas 4.000 muertes por cáncer entre la población más expuesta. La Organización Mundial de la Salud manejó hasta 9.000, y Greenpeace llegó a estimar hasta 90.000. El rango va de 4.000 a 90.000, y este punto sigue siendo objeto de debate. Más de 40 años después, la vegetación devoró calles enteras, y la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta sigue, hasta hoy, prácticamente vacía. Y así concluimos nuestro recorrido por los 10 lugares fantasma más escalofriantes del mundo. Repasemos el camino. Empezamos en Kayakói, vaciado por un tratado firmado a miles de kilómetros. Seguimos por Humberstone, un pueblo obrero tragado por el desierto de Atacama. Pasamos por Krakow, colgado de un acantilado que Hollywood usó de escenario. Llegamos a Bodie, congelado en el tiempo por una leyenda de maldición nunca comprobada. Recorrimos Vittenoom, borrado a propósito de los mapas oficiales. Vimos Kolmanskop, devorado por las dunas del desierto de Namibia. Cruzamos Centralia, ardiendo bajo tierra desde hace más de 60 años. Conocimos Asima, la isla más densamente poblada de la historia, hoy vacía en medio del mar. Nos detuvimos en Oradour-sur-Glane, un memorial de guerra conservado en ruinas. Y cerramos con Pripyat, con su rueda de la fortuna que nunca giró. 10 lugares, 10 razones distintas para irse, un tratado, un mineral agotado, un terremoto, una leyenda, una ley, un desierto, un incendio, un cierre industrial, una masacre y un accidente nuclear. Ninguno volvió a ser habitado, y varios de ellos ni siquiera tienen consenso sobre sus cifras más importantes. Un recordatorio de que hasta los lugares mejor documentados guardan zonas de sombra. ¿Cuál de estos 10 lugares les pareció más escalofriante? Cuéntenlo en los comentarios. No olviden suscribirse para más contenido fascinante. Dejen su like si disfrutaron el vídeo y compártanlo con quien también le guste el misterio. Nos vemos en el próximo episodio.